¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos a jueves, es día 15. Bienvenidos a un tiempo de opinión que parte hoy de los contenidos que recoge el periódico. De nuevo, la cuestión administrativa derivada de la pandemia del COVID-19. Cierto relajo en algunas medidas, enseguida las detallamos y después escuchamos las opiniones. ¿De quién? De nuestros invitados, a los que ya saludo, que son por una parte Laureano Bermejo. ¿Cómo estás, Laureano? Muy buenas. Muchas gracias. Bienvenido también a José Antonio Viñas. Hola, José. Hola, muy buenas. Y aquí a mi lado está Noa Presas. ¿Cómo estás, Noa? Hola, Encantado. ¿qué tal? Lectura de los titulares. El primero de ellos a 5 columnas y en una sola frase dice: una hora más de oxígeno. En los sumarios, estas aportaciones. En primer lugar, la Xunta prolonga el toque de queda hasta las 11 de la noche, permite la apertura solo de restaurantes hasta esa hora y mantiene el cierre perimetral de Galicia. Otro sumario dice: las visitas a los mayores, siempre con cita previa, quedan libres de limitaciones en número y en personas. Y las vacunas de Janssen a la espera de informes. En la fotonoticia, una estampa urbana para hablar de la estación en la que estamos y lo que vendrá. La primavera de 2021, más frío y más calor, dice ese pie de foto, aunque la primavera es por naturaleza una estación con bruscos cambios de tiempo, la de este año se está llevando a la palma. Hasta ahora están registrando temperaturas más bajas, pero también más altas que las del año pasado. Para los próximos días, tiempo seco y baja el termómetro. En el apartado Más Noticias leemos ya todos estos asuntos. En primer lugar, los latinos no son el problema. La respuesta de los vecinos de Ocouto a las cartas xenófobas. También alega en la consulta del psiquiatra que atropelló al vecino por insultar a su esposa. Fondos de inversión echan el anzuelo en Ourense interesados en comprar hoteles. También Xunta y Diputación apoyan la terminal de mercancías en el polígono de San Cibrao. Los productores de castaña temen que la plaga de la avispilla se prolongue al año 2023 y el alud de peticiones agota en unas pocas horas el bono turístico de la Xunta. En lo alto de la portada, pues el Camino de Santiago, pedaladas solidarias, Pichi peregrina por los caminos en busca de ayudas a Cáritas. Y también al otro lado del tejadillo, referencia de deportes en semifinales de Champions. El Madrid hace valer su ventaja y elimina al Liverpool. Son estos los asuntos de la portada del día jueves 15 de abril. A partir de ahora vamos a escuchar los comentarios en torno a alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, lo de una hora más de oxígeno se refiere a cierto relajo, cierta distensión en algunos corsés que había impuesto la Xunta en algunos sectores, también a la movilidad, pero fundamentalmente en las capacidades o en las posibilidades de apertura de la hostelería. Abrimos ronda. ¿Qué le parece a Laureano Bermejo este oxígeno o, en definitiva, estas medidas que revisó ayer la Xunta? Pues coincido plenamente casi con lo que dice el titular del periódico cuando dice una hora más de oxígeno, porque considero que sí, que es una hora más de oxígeno para un colectivo que ha venido sufriendo de una manera muy notable pues, las consecuencias de esta crisis. Y no solo el colectivo de los sectores hoteleros y de comidas, sino también todo el gremio que está completamente alrededor, es decir, los distribuidores de mercancías, la gente que está trabajando alrededor de este sector. Lo que sí también veo como algo que, a ver, sí considero que es necesario que exista, porque le veo la utilidad, pero estamos viendo constantemente que este sector siempre está adaptándose y tiene que estar pagando cosas nuevas. Y estoy pensando ahora mismo en el famoso medidor de CO2 que le mandan poner, que muchas veces ni siquiera saben en qué consiste, cómo es, los precios que tiene, etcétera, etcétera. Y
Y me recuerda a cuando tuvieron que adoptar una serie de medidas para la separación de la gente, para que hubiera ese espacio entre distintas personas, e incluso voy más atrás cuando hubo que hacer esta preparación o hacer obras de infraestructura en los locales, cuando vino la época, cuando se adoptó la medida del tabaco y demás. Entonces, es como un colectivo que constantemente se le está exigiendo, se le está pidiendo o se le está demandando una serie de condicionantes para trabajar, y que yo creo que lo único que hacemos es sobrecargarlo a. Entonces, vamos a darle, yo le daría un poco más de margen, le daría un poco más de cancha, como se suele decir en un tema habitual, porque realmente los necesitamos, y los necesitamos porque hemos visto que mientras ellos estuvieron cerrados, pues eso repercute en toda la economía social y repercute en la calidad de vida, hay gente que realmente necesita ir a esos sitios y se encuentra cómoda. Entonces, me alegro porque es una hora más de oxígeno, pero sí hay que poner el toque de atención a ver si estamos sobrecargando de gastos a un colectivo ya muy castigado. Muy bien, José Antonio. Bueno, yo tengo un doble sentimiento. Por un lado, claro que te alegra porque parece que tienes esa horita más, pero por otro lado creo que a lo mejor yo si tuviera que tomar yo la decisión, y dadas las circunstancias que estamos viviendo hasta este momento, quizás yo esperaría mes y medio, 2 meses más, por una cuestión. Si hay que hacer un apoyo más decidido a los sectores más desfavorecidos desde las administraciones, pues debería de hacerse, pero creo que con mes y medio, 2 meses más, siguiendo esta normativa, podríamos, con el incremento de vacunación, con la mejora de la situación climática de cara al verano, etcétera, evitar probablemente que el número de contagios siguiera creciendo, porque al fin y al cabo está estudiado los contagios en donde se producen, y una de las cuestiones, aparte de ser en las familias, en muchos casos sí que es verdad que en determinados interiores de determinados tipos de negocios se produce mucho. Y estamos focalizando fundamentalmente los sectores desfavorecidos en el sector de los bares y de los restaurantes, pero es que hay muchos más sectores que si no se dan acabado o buscado una situación para que se acabe estos contratiempos que están poniendo, no pueden trabajar. Y voy a poner el ejemplo del espectáculo. El mundo del espectáculo está trabajando desde hace año y medio en una situación muy complicada. Ya no solo con los que están trabajando, hay otros que llevan más de año y medio trabajando. Si nosotros abrimos ahora, y esto supone que no se va a acabar con esto durante 4 o 5 meses, la temporada de verano para el sector del espectáculo, bueno, yo creo que ya está perdida, ¿no? Pero seguirá perdida. Y a lo mejor si cerramos o mantenemos estrictas las restricciones 1 o 2 meses más, con el aumento de vacunación, a lo mejor sí que ya se podría empezar a reactivar también este sector. Entonces, bueno, yo hoy, de verdad, y con los casos subiendo en este momento, por un lado me alegro, pero por otro lado me entra una cierta incertidumbre, y si yo tuviera que tomar la decisión, probablemente intentaría aguantar mes y medio, 2 meses más, porque creo que sería beneficioso. Gracias. Noa. Eu creo que estamos no momento no que é prudente e posible flexibilizar un pouco as cuestións, non? Nese sentido, teóricamente non lle vexo problema, si que lle vexo un problema na práctica en como formula a Xunta, porque esa distinción entre o que é ou non é un restaurante pode parecernos a nos moi simple, pero na realidade práctica é moi complexa, e xa está habendo pois moito disgusto, desacougo na hostalaría por ese motivo, porque... Por exemplo, zona de viños. Claro, por exemplo, todas nós podemos pensar nas cuestións dos viños, hai bares que teñen mesas nas que podes estar sentado, separado, en condicións de seguridade como estás a mediodía, seguramente a maioría deles non van poder estar de noite por unha cuestión de licencia, entón creo que non está ben formulado o paso da Xunta, non tanto por ampliar un pouco o horario, que entendo que pode ser razonable, como por esa nova complicación e responsabilización do sector e desatendemento da administración, tanto das medidas, como se comentaba aquí, e deses medidores, como de quen pode e quen non pode. Creo que aí
non se está adaptando á vida real e o que nos atopamos no día a día do que este sector da hostelería, que vai ser complicado, que novamente vai ser unha doble vara de medir, que vai haber moita confusión e logo, por último, está moi ben recetar medidas como estes medidores, pero máis alá do debate de quen asume os custos está quen fiscaliza, porque eu creo que tamén a cuestión dos QR quedou nunha cousa máis práctica, cando menos na miña experiencia vital, do que real. Entón, pois non deixa de ser que a Administración lanza unha serie de requisitos que non se sabe moi ben quen vai fiscalizar, como se van a implantar, para dar esa sensación de que imos mellorando, pero ao final a complicación e a responsabilización recae nun sector que xa recibiu moitos abusos, non? Entón, creo que esa Feita cuestión. hostelería está dicindo que bueno, alegrías las justas. Claro, sí. Alegrías las justas. ¿Decías, Laureano? Sí, sí, es justo que incluso no solo dicen la alegría de las justas, sino que ellos consideran que estas medidas dividen al sector hostelero, de los bares. Además, claro, con un buen criterio, ellos dicen, vale, si a nosotros nos obligan que los clientes nuestros estén sentados y no puedan estar en la barra, ¿por qué hacen ahora esa separación y no nos equiparan como si fuéramos un restaurante? Si obligan a nuestros clientes a estar sentados en una mesa, ¿y por qué a ellos les dejan hasta las 11 y a nosotros solo nos permiten hasta las 9? Esto está creando un cierto malestar en el sector hostelero cuando realmente tendrían que estar favoreciendo el que puedan volver a retomar su actividad y no ponerle trabas o no ponerle impedimentos para que puedan desarrollar la actividad de una manera normal. ¿Os sentís, los que trabajáis en el entorno de la cultura, también de las empresas culturales y en definitiva de todos los grupos, os sentís un poco los patitos feos de toda esta, de toda esta historia o de las medidas incluso? Es que parece que la mayoría, el 90% solo se está hablando de que los problemas los tiene la hostelería y no solo la hostelería, el mundo del espectáculo y del ocio nocturno tiene muchísimos problemas. Hoy hay actores, hay músicos, hay técnicos de sonido, hay técnicos de iluminación, hay escenógrafos, etcétera, coreógrafos que no pueden trabajar o no podemos trabajar porque las circunstancias no se nos permiten, pero a nosotros, de nuestra situación prácticamente no se habla, solo se habla de los bares. Y y a lo mejor estoy siendo ahora también injusto al no hablar de otros sectores también afectados. El sector de los gimnasios ha sido muy afectado también. El sector de la educación privada a través de academias ha sido muy afectado. Bueno, creo que Laureano también sabe un poco de lo que hablo. Hay muchos otros sectores que no se habla en absoluto y se focaliza absolutamente todo en el mundo de la hostelería, y yo creo que hay que ser justo. Por eso mi posicionamiento con respecto era más intentar mantener, ahora hacer el esfuerzo final, esos 2 meses, incrementar la vacunación y mantener las medidas para que el descenso del virus sea lo máximo posible y a ver si se puede reactivar en general toda la economía lo mejor posible. Pero es que el problema no solo existe en la hostelería, que sí y que es fundamental en el PIB y todo eso, pero hay otros sectores, y el de la cultura, ya digo, no solo vivimos la situación que vivimos debido a la pandemia, sino que si nos trasladamos a la ciudad de Ourense podríamos entrar en mucho debate también. Aí lo deja, botando el balón. Sí, eu era precisamente o que tiña a palabra na boca, estaba aí desexando intervir, non? Que se o sector da cultura, que eu concordo, é un dos máis afectados e dos máis desapercibidos, non? Quizáis porque non hai esa capacidade de facer ruído ou porque tamén estamos instalados moito na comodidade desa cultura que nos entra pola pantalla da televisión e olvidamos un pouco o resto, pero que por riba en Ourense temos o exemplo de como a administración local, sobre todo, se convirte nun problema no lugar dunha axuda, porque hai experiencias noutros concellos, por exemplo, de Lugo ou de Pontevedra, que mantiveron unha certa actividade cultural con todas as garantías, intentando actualizarse, e vemos como en Ourense aproveita a coartada da pandemia para esas iniciativas como a privatización práctica dos auditorios, non? Eu quero chamar a atención sobre tamén a desigualdade das varas de medir, non? Eu, por exemplo, na miña experiencia persoal, vin como unha asociación cultural desta cidade, a autoridade sanitaria non autorizaba facer un roteiro de nós, ao aire libre, con medidas de seguridade, etc. Era nunha época de previsible afluencia de xente na rúa, eu podo asumir esa decisión,
pero claro, a veces o debate está en cantas mesas da hostelería pode haber nunha praza, pero olvidamos que nunha praza pode haber persoas sentadas con separación vendo unha obra de teatro, vendo un espectáculo, non? Ademais tivemos experiencias moi positivas, como a mostra de teatro de Ribadavia neste verán, que se desenvolveron con normalidade, nos momentos no que a pandemia tamén era delicada, e creo que aí hai un aprendizaxe que non se está aproveitando tamén nas administracións para fomentar ser un soporte para a cultura, non? E entender que a cultura é tamén un dereito para a cidadanía, é algo que ten que sobrevivir porque parte dos nosos valores, non? Vamos a retomar la cuestión cultural, sobre todo en el escenario, nunca mejor dicho, local, pero vamos a hacerlo después de esta pausa para la publicidad y volvemos en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, hoy con Laureano Bermejo, José Antonio Viñas y Noa Presas, hablando de la actualidad de este jueves día 15. Estábamos al final de la primera parte, en la última intervención que hizo Noa, hablando de la cuestión de la cultura, tomando un poco el relevo de la reflexión que hacía José Antonio Viñas, en el sentido de lo que están, pero también quiero trascender ahora a cómo están los equipamientos culturales, dónde está la política cultural, por ejemplo, de una institución como el Concello de Ourense, dónde están esas eventuales razones privatizadoras para la gestión de algunos contenedores culturales, en definitiva, qué va a haber durante los próximos meses, qué está viendo, qué es lo que no está viendo, qué es lo que se está cerrando o ninguneando bajo la disculpa de la pandemia, que sigue siendo pues muy condicionante en otras ciudades, pero son capaces de hacer programación. Bueno, ahí dejamos un poco ese totum revolutum que acabo de situar para trazar las intervenciones siguientes. Con Laureano empezamos, que además es concejal en el Concello de Ourense, concejal de Ciudadanos, y que en alguna ocasión ha tenido oportunidad incluso de debatir con el alcalde sobre esta cuestión. ¿Qué pasa ahí entonces? Yo creo que todos somos conscientes de este ataque que tiene nuestro querido señor alcalde Pérez Jácome con lo que engloba la palabra cultura. Y es un ataque visceral, es como algo ya incluso que roza lo personal, porque nos llama mucho la atención cuando hablamos con otros miembros de la corporación, vemos que no conseguimos entender el por qué toma esas medidas de una manera tan autoritarias y tan dictatoriales. Yo creo que la cultura es un reflejo del crecimiento de la sociedad, del crecimiento intelectual de una sociedad. La cultura no es una obra de teatro, la cultura es mucho más, es una canción, es un cuadro, es una escultura, es el potenciar un estilo de vida, es decir, la cultura abarca muchísimo más. Y vemos que este señor, todo lo que lleve consigo la palabra cultura, trata de dinamitarlo. Aparte, es muy curioso porque él es capaz en los plenos de alardear de que conoce mejor que nadie el sector cultural y que entiende más que nadie pues, de gustos musicales o de criterio musical, y no deja participar a los demás. Me llamó mucho la atención en uno de los últimos plenos cuando él nos decía que el que quisiera cultura que se la pagara, entendiendo que por qué tenía que pagar la cultura una persona que no iba a ver un espectáculo. Y yo le dije, muy bien, entonces ¿por qué tenemos que construir una carretera si yo no voy a circular por esa carretera? ¿O por qué tenemos que arreglar la plaza de un pueblo si yo no voy a ir a visitar ese pueblo? No tengo que hacer, la administración no tiene que potenciar una actividad por la que disfruten un grupo de personas pensando que se está malgastando el dinero. No, la administración lo que tiene que hacer es tratar de desarrollar actividades donde grupos de personas se sientan representados. Y si hay un sector que es claramente cultural, además hay que pensar una cosa muy importante. Con brevedad. Sí, en Ourense, cada vez que nosotros recibimos algún tipo de acto cultural, no solo repercute en la gente que lo va a ver, repercute en un colectivo social mucho más amplio que él no es capaz de visualizar. Entonces, todas estas pegas que le está poniendo constantemente a que se desarrollen actos culturales, atacándolos, lo único que está haciendo es dinamitando el crecimiento de otros sectores también. Vale, en las propuestas que hay, quiero decir, si no te vale lo que hay, se plantea la alternativa, pero tampoco tenemos muy claro cuál es la alternativa. La alternativa es que una empresa de show business, como dice él, o algo así, que programe... No, si nos guiamos, claro, si nos guiamos por las alternativas de él, lo que hace es privatizar, cerrar o cancelar. José Antonio, y después Noa.
Bueno, yo creo que es un debate que tiene muchas vertientes que deberíamos tocar. Yo puedo llegar a entender, es más, podría incluso estar de acuerdo en que los 10 últimos años la política cultural en la ciudad de Ourense ha sido entre mala, peor y nefasta, y habría que cambiar. Incluso la gestión a lo mejor dentro de la propia administración, pero eso no quiere decir acabar con los actores culturales de la ciudad. Es una persona a la que se vanagloria de hablar del deporte de base, creo que en los plenos habla, pero se olvida de que hay una cuestión básica que es la cultura de base. La cultura de base, que es a través de la cual la gente llega a profesionalizarse el día de mañana. Y en este momento en la ciudad de Ourense se está atacando de manera constante también contra esa cultura de base, contra ese niño que va a aprender a una asociación a tocar una pandereta y a cantar, contra ese niño... Pero no con la finalidad de profesionalizarse, sino por de disfrutar. Todo el mundo que tiene de desarrollarse como persona. Claro. De saber de dónde están sus elementos identitarios. Es que saber, aparte... Es decir, de desarrollarse, no el que toque la gaita y quiera ser pues Carlos Núñez, no con el sentido de la profesionalización, claro, vamos sino a ver, con el sentido de que tiene todo el derecho del mundo a desarrollar sus capacidades como persona, sus capacidades incluso espirituales, perdona. No, sí. Y después que cuando él hace un análisis de la repercusión de la cultura en la sociedad, lo hace en base a unos criterios que es un engaño al que estamos sometidos, porque si lo hacen criterios económicos, yo he tenido la posibilidad, por lo que me dedico, de hablar con hosteleros y con gente, y lo que te dice es, no nos traigas un gran evento que nos llena un fin de semana, tráenos muchos eventos a lo largo de todo el año que nos permite a nosotros el poder asumir una mayor carga de trabajo. Eso es beneficio y eso es riqueza económica. Él cuando habla de riqueza económica no está valorando en absoluto todo esto, pero se olvida de lo que aporta la sociedad, de lo que aporta la gente más desfavorecida, capacidad de integración social. La cultura es un elemento básico para dinamizar la integración social, para mejorar la convivencia ciudadana, para ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal a que su bienestar personal mejore. Y eso te lo dice cualquier, por ejemplo, gente que está cantando en coros, gente mayor, vas a hablar con ellos y te lo están diciendo. Se está olvidando absolutamente de todas esas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad y de una persona. Y después, para terminar, se olvida de una cosa fundamental, que hay una cuestión que es la Constitución española, en donde figura bien a las claras que una de las finalidades de los ayuntamientos es potenciar, cooperar y ayudar a la difusión de la cultura. Vale. Comezando por isto último, é que xa non é que non coopere ou que non estea facendo algo extra para neste contexto no que todas as administracións intentan facer algo para axudar os sectores damnificados, é que vimos dunha historia no que o que fixo foi intentar destruir o que había xa, non? Quero dicir, moitas veces pois, falamos dos graves problemas que ten Ourense, das nosas necesidades, da perda de poboación, da migración, etc. E en positivo tiñamos pois, poñer, por exemplo, por ilustrar con outro exemplo do teatro, do que falaba antes. En Ourense tiñamos mostras internacionais referenciais, tiñamos unha compañía residente, tiñamos un dinamismo nese ámbito tamén amateur na universidade, coa aula universitaria, nos centros de ensino, co festival que se facía entre todos os centros, etc. E o que fixo este señor desde o minuto 1 e tamén continuando en parte o que se estaba facendo no mandato de Jesús Vázquez foi poñer obstáculos, pero un tras outro. Entón, unha potencia, un sector vivo que simplemente casi o que precisaba non era axuda, sino que non lle poñan un pé en riba, pois o que intentou facer foi acabar con algo que ademais contribuía, creo que a autoestima colectiva de Ourense, o noso arraigo cultural con independencia das diferenzas de cada quen, non? Entón, bueno, eu creo que isto non se pode consentir e que, insisto, úsase a pandemia como coartada de que hai necesidades máis urxentes, pero en realidade tápase pois, un debate que eu creo que tamén do punto de vista da autoestima e do dinamismo económico é fundamental. Bueno, quiero plantear otro asunto, un último asunto ya antes de despedirnos, que tiene que ver con la convivencia. Yo quiero pensar que es un problema de convivencia y no un problema de xenofobia lo que está ocurriendo en la ciudad, concretamente en el barrio de Couto, en algunas calles del barrio de Couto. Hoy el periódico sigue con ese enfoque, tenemos la llamada en primera que dice: los latinos no son el problema, es la respuesta de los vecinos
de Ocouto a unas cartas con contenido supuestamente xenófobo que empezaron a circular y con algunas situaciones desde luego muy complicadas para la comunidad centroamericana que tiene negocios allí, que vive allí. ¿Cómo ves este problema? ¿Estamos ante un problema de convivencia que podemos tener tú y yo o podemos estar ante una especie de germen de xenofobia? Pues yo creo que estamos empezando a estar en una especie de germen de xenofobia y eso es una situación muy problemática si no la sabemos atajar. Y creo que el ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto, creo que pues el concejal responsable de servicios sociales tiene que empezar a preocuparse por la situación, porque lo que no puede ser es que un grupo de personas, sean cuantos sean, el número que sea, empiecen a mandar cartas a determinados comercios, haya otro colectivo que se manifieste en contra, porque eso ya crea una especie de pequeño conflicto entre ambos colectivos, sea de la defensa que sea y hacia donde sea. Y yo creo que el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado y pensar que no pasa absolutamente nada y dejar que aquello se solucione solo. El hecho de pensar que se va a solucionar solo va a servir para que esto siga creciendo y lo que se pueda atajar. Y yo creo que sí, es un problema de convivencia, de que no hay una buena relación, pero que todo se puede tratar de solucionar y arreglar, como en otros barrios, con otros vecinos, con otros propietarios, con otra gente que tienes en el mismo edificio tuyo, con el que te puedes llevar mejor o peor, pero simplemente tratas de convivir, pues para que no vaya más, el ayuntamiento tiene que tomar medidas, que puede tomar medidas y hay medidas para tomar. Muy bien, José, y después Noa. Bueno, una cosa son los problemas de convivencia y otra cosa es que cuando los problemas de convivencia hay gente que intenta aprovechar para acusar de la procedencia de una persona, del país, de la religión o de lo que sea. Ahí, a mí lo que me preocupa es eso. Lo que me preocupa realmente, los problemas de convivencia los tenemos gente que hemos nacido aquí, que vivimos con gente de aquí, gente de otros sitios, pero que determinadas personas lo intenten focalizar en el colectivo inmigrante me parece denigrante y me parece muy preocupante. De hecho, yo creo que antes hablábamos de una cuestión que era la cuestión cultural. La cuestión cultural es perfectamente un arma muy válida para enseñarnos a convivir en una sociedad igualitaria, en una sociedad de respeto, en una sociedad en donde los valores sean fundamentales para que sepamos convivir, para que vivamos con la tolerancia cero. Yo tengo el placer, y lo digo claramente, tengo el placer y el honor de que desde nuestra entidad tenemos una mesa intercultural con 7 colectivos de inmigrantes y realizábamos en los últimos años, hasta hace 2 años, realizábamos un encuentro con inmigrantes en donde juntábamos a través de colectivos como la Asociación Venezolana Almayanera, el Grupo Mira de Colombia, Asociación de Senegaleses de Orense, Asociación de Personas de Marruecos, bueno, etcétera, sí. Que me disculpen ahora todos. Hacíamos unas jornadas de convivencia que eran realmente fantásticas y eran un ejemplo, y convivían con gente de aquí que venía a participar, a probar las comidas, a ver los bailes, a conocer a través de vídeos aquellas características de los países que vivían y escuchar que te explicaran ellos cómo llegaron y cómo viven y cuáles son sus dificultades. Creo que debemos de trabajar y de luchar. El ayuntamiento, claro que tendría que encabezar eso, pero desgraciadamente trabajadores del ayuntamiento hoy se encuentran en una situación realmente complicada, sobre todo en el área de servicios sociales. Yo tengo el placer de conocer a algunos de ellos y no pueden trabajar, no les dejan trabajar como debieran para solventar un problema de este calado. Perdón que te estaba apremiando. Perdona, es que me duele muchísimo, por la mirada, porque a mí también me apremia que el reloj. Noa. Sí, eu concordo coas cuestións que están saindo. Eu quero deixar 2 reflexións encima da mesa. Non, unha, que creo que afortunadamente o pobo galego e a xente de Ourense temos unha cultura de tolerancia e de integración coa xente que ven de fora, históricamente, que tamén nos vai no noso ADN emigrante. Entón, nese sentido, quero poñer en valor que isto xa aconteceu nos últimos meses e houve moita veciñanza e asociacións do Couto que saíron poñendo en valor
os valores de tolerancia, valga a redundancia, pero tamén outra reflexión, unha preocupación enriba da mesa. Eu creo que isto non podemos desligalo do que está pasando no conxunto do Estado co ascenso da extrema dereita fascista, que non ten outra palabra, e abertamente xenófoba e machista. Aquí non temos nin en Ourense nin no resto representación deses partidos nas institucións, afortunadamente, pero ollo, iso non fai que non sexa a nosa sociedade permeable a esas mensaxes de odio que constantemente se repiten, ademais de forma irresponsable en algúns medios de comunicación. Iso é o que recibe a xente todos os días, e nun contexto de crise económica moi grave na que xa estamos, iso pode ser un grave problema se non se toman medidas. E creo que a primeira medida, bueno, pues que tamén que haxa un cordón sanitario alrededor deses postulados, porque eu creo que nos faríamos trampas ao solitario se o tomásemos como unha cuestión cultura local e anecdótica, e que non ten tamén que ver un pouco con outras dinámicas sociais que son moi preocupantes e que nos poden contaxiar, por moito que aquí, ata o momento, parecese que estábamos libres. A veces a intolerancia non ten que ver coa militancia. Tamén. É dicir, sí. hai intolerancia independentemente de siglas. Sí, no, y hay independencias por un lado, por otro. En las épocas del partido único y del gobierno único había intolerancia tamén, pero bueno. Iso está claro, pero tamén creo que mensaxes tan abertamente xenófobas como as que se ven hoxe en día nos medios, hai uns anos había quen as pensaba, había quen as manifestaba en petit comité, pero non había esa permisividade del todo vale que creo que vemos a día de hoxe. Sin entrar en cuestións de liberdade de expresión, creo que hai cousas que non son tolerables e que un pouco nestes enquistamentos sociais iso tamén está de fondo. Bueno, pues hasta aquí, que el tiempo nos dice por dónde tenemos que salir, apagar las cámaras y marcharse. Gracias, Laureano, hasta la próxima. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, Nova, un placer. Gracias. Y a todos ustedes, como siempre, también muchísimas gracias. Volvemos mañana para charlar un ratito en torno a la actualidad, ya lo saben, a disfrutar de la jornada y a cuidarse, amigos.